Me presento.
Hola chicos, buenas noches con todos. Bueno, vamos a seguir con lo que nos quedamos el día martes. Un momento. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso del módulo 4, que era el último tema que estábamos viendo relacionado a las herramientas del Polymath, que era análisis y regresión de data, ¿no? Bueno, en este módulo habíamos visto solamente el tema de regresión lineal y polinomial. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que sigue, que es regresión múltiple lineal y regresión no lineal, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos la segunda clase. Hicimos un ejemplo parecido, vimos un ejercicio, también vimos los diferentes tipos de gráficos que podía generar. Por ejemplo, es la gráfica de la función del CP con respecto a la temperatura. Y esa era un gráfico de residuales, ¿no? Ahora, para terminar con respecto a lo que es regresión, vamos a ver los dos últimos temas, que son sencillos, pero son bastante útiles, ¿no? Más todavía el último tema, que es regresión no lineal. En este tema, que es regresión lineal múltiple, bueno, dice que tiene que tener esta forma, ¿no? Y puede ser una función, pero esta función va a depender de varias variables, ya no solamente de una, como en la lineal. Y en este caso, la forma que tiene en una función lineal múltiple va a ser esta forma de aquí, en la cual va a haber un a sub 0 más a sub 1 por x1 más a sub 2 por x sub 2, más así sucesivamente hasta la última variable por el parámetro a sub n, ¿no? Bueno, la misma definición es si hay n parámetros, el grado, o bueno, la cantidad de variables debe ser n-1, ¿no? Y bueno, algo que resaltar acá es que esta es una regresión lineal, pero múltiple porque solamente hay bastante variables, ¿no? Sin embargo, todas las variables están al grado 1, si se dan cuenta. Pero es múltiple porque estamos utilizando varias variables. Bueno, hay un ejemplo que está en el manual de Polymath que vamos a ver. Es un caso, ¿no?, en el cual se puede aplicar la regresión lineal múltiple. Dice que el calor de endurecimiento de un cemento Portland está en función a el porcentaje en peso de los datos de distintos componentes que puedes tener, ¿no? Y bueno, los datos de los componentes en peso se están denominando como si fuera el porcentaje en peso del componente 1, porcentaje en peso del componente 2, del componente 3 y del componente 4, ¿no? Y me va a dar una tabla de datos que vamos a verlo, pero lo que vamos a utilizar es la regresión lineal múltiple. Entonces, estos datos que vemos de WPC1 vendrían a ser los que son los porcentajes en pesos de distintos componentes. Y lo que vamos a hacer es una regresión lineal en función del calor que se genera con relación a lo que son los porcentajes de peso de un cemento X, se podría decir, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, lo que tenemos que observar es que en esta parte que vemos las opciones de lineal y polinomial, está seleccionada la segunda opción, que es múltiple lineal, ¿no? Y el ejercicio nos decía que el hardhead iba a ser la variable dependiente. Entonces, va a haber una variable dependiente que se podría decir nuestra función y puede haber una o más variables independientes. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para que el modelo reconozca todas las variables independientes es hacer clic y arrastrar, sin soltar el clic, arrastrar, para que lea hasta los 4 porcentajes de peso que se tiene. Y aparte, el ejercicio nos decía que pongamos sin un valor inicial. Decía que pongamos la opción a través del origen, que es esta opción de drop orange. Y recordemos que esta opción lo que hacía era poner la variable a sub 0 igual a 0, ¿no? Es decir, que no iba a haber un parámetro solo. Entonces, haciendo lo que nos dice el ejercicio,
se va a obtener un modelo, en este caso múltiple lineal, que cumpla, ¿no? Con los datos que les ha dado aquí, y va a ajustar este modelo de aquí, en la cual me salen los valores, ¿no? De ASU1, ASU2, ASU3, ASU4, que vendría a ser los parámetros que va a cumplir el modelo que yo le he indicado, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque yo puedo ponerle acá en WebPC1 cualquier tipo de valor, y lo que hace el programa es que cumpla esta relación primera que le ponemos, por ejemplo, 7 por WPC1 más 26 por WPC2 más 6 por WPC3 más 60 por WPC4 igual a 78,7, ¿no? Pero esa es una ecuación. Lo que hace es encontrar valores en la cual satisfaga todas estas ecuaciones o que sea próximo a ellas, ¿no? Por eso nos dice que el R cuadrado, que vendría a ser lo que nos indica la dispersión de datos, es 0,98. Y mientras más se acerca a 1, se podría decir que el modelo es mejor, ¿no? Entonces, como está cerca a 1, se podría decir que es un modelo aceptable. Y bueno, entre otras cosas que se puede hacer, es lo mismo que vimos en lo que es la regresión lineal. Se podría hacer una gráfica de residuales, en la cual vemos que mientras más se acerca los datos o los puntos calculados, bueno, la diferencia entre esos puntos más se acerca a cero, vendría a ser un resultado más acertado, ¿no? Y otra gráfica que se puede hacer es esta gráfica, en la cual tenemos el valor del hard head calculado y el valor de hard head experimental, ¿no? El experimental es el que nosotros hemos insertado en el programa, y el calculado es el que nos ha calculado con el modelo, ¿no? Y podemos ver mediante esta gráfica cuán aproximado está con respecto al valor que nosotros le hemos insertado, ¿no? Y esto nos sirve para algún valor que no esté acá, algún valor que no esté acá. Si tenemos imaginemos que tenemos tres de estos datos y tenemos el dato del valor de head, podemos calcular un último dato con este modelo de aquí, ¿no? O viceversa, ¿no? Tenemos los cuatro porcentajes en peso de los componentes, y imaginemos que un porcentaje en peso no está acá, ¿no? Queremos calcular un porcentaje de peso de 5, 10, así hasta que se complementen. Y lo que hace el programa es calcular con el modelo que vimos aquí el hard head que tenemos acá. Bueno, eso con respecto a lo que es la regresión múltiple lineal. Ahora vamos a ver la última parte, que es la regresión no lineal, ¿no? Y bueno, esa es la parte más interesante. Vamos a leer que dice: la regresión no lineal va a implicar un modelo de la forma, una función, y esta función va a depender de una o más variables, ¿no? Y bueno, dicen que A sub 0, lo que habíamos conocido, y A sub 1 son parámetros de regresión. Eh, Ahora, acá vamos a ver un ejemplo en la cual vamos a poder interpretar lo que es la regresión no lineal. Imaginemos, ¿no?, que tenemos datos de TC, de presión, de temperatura y logaritmo, ¿no? Al momento que nosotros ponemos regresión no lineal, en esta parte nos va a pedir que nosotros insertemos un modelo. El modelo puede ser cualquiera que nos dé el problema, que nosotros mismos podemos inferir de alguna literatura. Y lo que hace el programa es, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, va a buscar un modelo, y lo que me va a hallar el programa son los parámetros del modelo. Bueno, acá hay un poco de teoría, pero mejor lo vamos a ver con el ejercicio. Por ejemplo, para calcular los parámetros de la ecuación de Antoine, me dice, ¿no?, que el modelo de la ecuación es esta, ¿no? Es un modelo que nosotros conocemos. Bueno, el logaritmo de P es esta función, el logaritmo de la presión, está definido por esta variable, y la temperatura vendría a ser el T sub C. Y bueno, me dicen que yo tengo que comenzar con parámetros iniciales de A igual a 6, B menos 1000 y C igual a 200, ¿no? Y me van a dar una tabla de datos. Entonces, esta va a ser la tabla de datos.
y lo que nosotros vamos a hacer es insertar el modelo. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es mi variable dependiente e independiente, ¿no? En este caso, el logaritmo de P, el logaritmo de la presión, va a depender de la variable temperatura, ¿no? Si la temperatura cambia, el logaritmo va a cambiar. Entonces, normalmente la variable independiente se pone en la primera columna y la variable dependiente se pone en la segunda columna, ¿no? Que es el logaritmo de P. Luego, una vez que he insertado los datos, tengo que cambiar el nombre en los rótulos que vemos acá, de columna. Ahí tenemos que cambiar el nombre para yo poder insertar el modelo con los mismos nombres de los rótulos, ¿no? Y así el programa lo pueda leer. Lo que hacemos es poner acá, ¿no? El logaritmo de P igual a A más B sobre TC más C, ¿no? Entonces, acá el único que conoce el modelo es el logaritmo de P, que está acá, y el T sub C, ¿no? Que está acá. Por eso me dice que los parámetros que no conoce es A, B y C. Pero para calcular esos parámetros, el programa me pide valores iniciales. Y esos valores iniciales son los que me dan, ¿no? A igual a 6, B igual a menos 1000 y C igual a 200. Entonces, esos parámetros iniciales se ponen acá. Y con estos parámetros, el programa recién empieza a, se podría decir, iterar hasta que encuentre unos parámetros que cumpla con esta relación, ¿no? Que cuando la temperatura sea menos 36.7, el logaritmo de P sea 0, y así sucesivamente, ¿no? Es lo que hace la regresión no lineal. Y aparte también vamos a ver lo que pasa cuando ponemos la gráfica, los residuales y el reporte, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya hemos insertado todos los parámetros, acá aparecen las variables que hemos puesto, A, B y C. Los valores iniciales, por ejemplo, que hemos insertado, y el valor que en realidad vendría a ser, ¿no? El valor de A es 5.76, el valor de B es menos 677 y el valor de C es 153. Entonces, me dice el número de iteraciones, que son 64. La precisión es de 0.99, entonces este modelo podría decir que es muy bueno, ya que tiende bastante a 1. Y bueno, también podemos ver la gráfica de residuales. Se dan cuenta que con el modelo que hemos insertado, los datos casi, la diferencia entre ellos es nula, ¿no? Por lo cual es un modelo bueno. Y también podemos graficar lo que es el logaritmo de P calculado. Es decir, con los valores que hemos calculado de los parámetros, se calcula el logaritmo de P y esos valores, el mismo programa te puede graficar, ¿no? Esa es la gráfica solamente con el logaritmo calculado, pero también nos da una gráfica del logaritmo calculado y el logaritmo que hemos nosotros puesto en el experimental. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que normalmente los datos que se calcula son cercanos al modelo que nos da, ¿no? Entonces, a partir de este modelo, nosotros podemos hallar nuevos valores con estos parámetros de A, B y C, ¿no? Y bueno, eso es lo que normalmente hacen para hallar las constantes de Antoine. Normalmente tienen un conjunto de datos experimentales y lo que hacen es encontrar un modelo, parámetros A, B y C, que cumplan con ese modelo, ¿no? Para ciertas condiciones. Entonces, lo que vemos en tablas de valores de A, B y C para cada sustancia son de acuerdo a la regresión que se ha hecho, ¿no? En regresión no lineal. Y vemos cómo es un modelo muy bueno, así que normalmente lo hacen para cada sustancia y por eso nosotros tenemos los valores de A, B y C, ¿no? Como en este caso el Polymath también nos ha dado los valores de A, B y C, puede ser para una sustancia X, ¿no? Estos son los valores que va a corresponder para nosotros hallar la presión. Y bueno, eso era con respecto a lo que era la regresión no lineal. El día de mañana vamos a ver algunos ejemplos más de lo que es regresión no lineal, pero con ejemplos para nosotros aprender a modelar. Ahí tengo algunos modelos. Y bueno, vamos a seguir con algunos ejemplos de aplicación a lo que era la ingeniería química. Y bueno, esto ya lo habíamos visto ayer. Nos quedó pendiente algunos ejercicios que vamos a resolverlo hoy. Bueno, ese ejercicio no lo llegamos a hacer, así que vamos a resolverlo. No dice, ¿no? Obtenga el perfil de velocidad para un fluido no newtoniano utilizando el modelo de Bingham, que está dado por la siguiente ecuación, ¿no?
Entonces, recordando, hay fluidos newtonianos y no newtonianos, ¿no? Para los fluidos newtonianos, normalmente cumple la ley de viscosidad de Newton, ¿no? Perdón, la ley de Newton, ¿no? Pero para lo que son los fluidos no newtonianos, hay diversos tipos de modelos, ¿no? El modelo de Ellis, de Witten, el modelo de Oswald. Entonces, acá nos piden hallar para un fluido no newtoniano un modelo de Witten. Y nos dice que ese es el modelo, ¿no? De repente alguno ya lo conoce. Y nos dice que va a discurrir a través de una pared vertical plana hacia abajo. Estos son los datos que nos dan. Entonces, bueno, del balance cantidad de movimiento se tiene, cuando es un plano, una pared vertical que va hacia abajo, el balance cantidad de movimiento queda de esta forma, ¿no? Cuando es un plano inclinado, queda por coseno de beta, ¿no? Pero como es vertical, vendría a ser el coseno de cero, que vendría a ser uno, ¿no? Entonces ya no se pone. Y vendría adicionalmente las condiciones de frontera que tenemos acá. Por ejemplo, el esfuerzo de corte es cero si x es igual a cero. ¿Por qué? Que imaginemos, ¿no? Que esta es la pared. Normalmente se toma una simetría. A ver, una simetría. Imaginemos que esto es la mitad de la parte. Es simétrico a otra parte. Entonces estoy tomando la mitad. Y en la mitad, en esta parte como es todavía algo vacío en la cual pasa el fluido, no va a haber nada que impida el movimiento, ¿no? Sin embargo, en esta parte vendría a ser la parte de la pared de la superficie que contiene el fluido, ¿no? Entonces, sea cual sea el material, siempre va a haber una fuerza de fricción que va a impedir el movimiento del fluido. Y como en la parte de acá no va a haber nada que detenga el movimiento, se podría decir que si yo tomo mi eje de referencia acá, X, cuando X es igual a cero, la velocidad vendría a ser la máxima, y un máximo se representa como una derivada, entonces X igual a cero, la velocidad es cero, ¿no? Pero en este punto, como está la fuerza de fricción de la superficie que contiene fluido, para mí X es igual a ese tamaño que vendría a ser delta, la velocidad vendría a ser cero justo en el límite, ¿no? Por el tema de la fuerza de fricción. Y esto vendría a ser mis condiciones de frontera, ¿no? Ahora, lo que nos interesa es aplicar el modelo de Witten, ¿no? Y bueno, acá tenemos, las ecuaciones de Witten. Lo que nos dice Witten es si el tau sub z, perdón, si el tau sub xz es mayor que el tau sub 0, el tau sub 0 es un parámetro que nos da el modelo de Witten, dependiendo del fluido. Entonces, nos dice, si el tau sub xz es mayor al tau sub 0, se va a utilizar esta condición, ¿no? Pero, si el tau sub xz es menor que el negativo del tau sub 0, se va a usar esta otra condición. Y la otra condición va a ser si el valor absoluto de tau sub xz es menor o igual que el tau sub 0, vendría a ser la diferencial de la velocidad que depende de x igual a 0, ¿no? Esas son las tres condiciones que nos dice Witten. Recordemos que el tau sub xz no es un valor constante, el tau sub xz va a cambiar con respecto a la distancia, y el tau sub 0 sí es un valor constante, ¿no? Entonces va a haber un momento en el cual va a ser mayor que el tau sub 0, pero va a haber momentos en el cual va a ser menor que el menos tau sub 0, y va a haber momentos en el cual va a cumplir esta condición, ¿no? Entonces, nosotros no podemos determinar en qué punto va a cumplir todas las condiciones que nos dicen, ¿no? Y para eso nos va a ayudar el Polymath con la parte de las ecuaciones diferenciales. Podemos nosotros poner una ecuación diferencial. En este caso, como todos tienen diferencial de velocidad su z, vamos a poner una expresión general que abarque las tres condiciones. Y vamos a poner lo que son las expresiones lógicas que habíamos visto con if, times y else. Entonces, hemos puesto todas las condiciones. Por ejemplo, si tau su xz es mayor a tau su 0, va a cumplir esta condición, tau sub 0 menos tau sub z entre mu sub 0, ¿no? Además, si el tau sub xz es menor que el negativo de tau sub 0, va a cumplir la otra condición, ¿no? Tau sub xz menos tau sub 0 entre mu sub 0, ¿no? Y me dicen, además, si el absoluto del tau sub xz es menor o igual al tau sub 0,
luego va a ser cero la diferencial, ¿no? Y else me dice para cualquier otro caso, vamos a ponerle cero. Entonces, para el modelo de Bitham, vamos a suponer un valor inicial para que empiece a iterar el programa. Recordemos que para ecuaciones diferenciales, lo que nosotros tenemos que tener es un valor inicial para que al momento que integre, pueda obtener la constante, ¿no? Como es una ecuación de primer orden diferencial, va a haber solamente una integración y va a haber una constante. Y lo que se hace acá es asumir un valor inicial y se va a empezar a utilizar el método de disparo, que vamos a ver cómo es, ¿no? Pero bueno, para el método de disparo vamos a utilizar dos ecuaciones diferenciales. Esta es la primera ecuación diferencial y la segunda ecuación diferencial vendría a relacionarme lo que es mi balance de cantidad de movimiento, ¿no? Ya que nosotros hemos puesto todas las condiciones, pero no sabemos cómo va a calcular el tau su xz, ¿no? Entonces acá va a calcular el tau su xz, ¿no? Tau su xz que depende de X, se calcula ρ por gravedad, ¿no? Y el tau su XZ inicial, ese sí lo teníamos, que era un valor de cero. Recordemos que estaba aquí. eh, Acá estaba, ¿no? Eh, si X es cero, mi diferencial de velocidad es igual a cero, y esto por consecuencia hace que mi tau su XZ vendría a ser cero, ¿no? De la ley de viscosidad de Newton. Entonces, ya tenemos nuestro valor de tau su X sub cero. El resto son datos, ¿no? Tau sub 0, que vendría a ser este parámetro, me decían que vale 6, la gravedad 9.8, error 800, el sub 0 lo demás. Y vamos a calcular desde un valor inicial de x igual a 0 hasta un valor final desde x igual a 0.002. Entonces, lo que hace el programa, a ver un ratito. Ya. Bueno, lo que hace el programa es eh, poner, ¿no? Los valores de X, la velocidad, el tau su XZ y el tau su cero, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber cuándo va a estar resuelto el problema? Recordemos que nosotros hemos asumido un valor eh, inicial de velocidad, ¿no? Entonces, este valor yo no sé si está bien o está mal, ¿no? Le puedo poner b sub 7 igual a 0.03, un ejemplo, ¿no? Entonces, el método de disparo consiste en cambiar este valor hasta que me cumpla una condición. ¿Y cuál va a ser la condición? Recordamos que si mi velocidad va a ser cero cuando x sea el máximo, ¿no? Que vendría a ser x igual a delta. Entonces, vamos a buscar en la tabla, cuando x es igual a delta, que vendría a ser 0.002, el valor de la velocidad hasta que sea cero. En este caso, hemos encontrado un valor que vendría a ser de 0.02988, y este valor hace que la velocidad sea 3.1 por 10 a la menos 7. Entonces, este valor tiende a cero, ¿no? Está en orden de 10 a la menos 7, así que podríamos asumir que es el valor de la velocidad inicial. Por lo cual podríamos decir que vendría a ser estos mis valores de velocidad, ¿no? Cuando x es igual a cero, mi velocidad inicial vendría a ser la máxima, ¿no? 0.02988, que es el valor que buscamos. Y mientras va aumentando el x, la velocidad va disminuyendo hasta encontrar el valor de cuando x es igual a delta, mi velocidad vendría a ser cero o cercano a cero. Ese es el método del disparo, ¿no? En realidad, nosotros hubiéramos puesto otro valor, por ejemplo, 0.03, y este valor de velocidad iba a cambiar, iba a ser mayor, pero lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar este valor inicial de velocidad hasta obtener un valor de cero en esta parte, ¿no? A ver, vamos a verlo mejor en el programa. Este creo. Y acá está. Por ejemplo, acá lo interesante es la condición que yo le había puesto, ¿no? La condición que yo le había puesto, eh, cómo yo lo calculaba, cómo lo hubiera calculado sin utilizar el método del disparo, ¿no? Hubiera sido un poco difícil porque encontrar valores en la cual me encuentre cuando mi tau su xz sea mayor a tau su cero, o encontrar valores
cuando sea esta condición o cuando sea esta condición, iba a ser muy difícil, ¿no? Entonces, lo que hace el programa es hallar o conectar estas tres condiciones y lo que hace es reemplazar, ¿no? En qué condición va a utilizar esta ecuación, en qué condición va a utilizar esta ecuación y en qué condición va a utilizar esta ecuación, ¿no? Bueno, si el valor absoluto es menor o igual que tau sub 0, va a ser cero, ¿no? Entonces, todas esas condiciones lo lee el programa y lo resuelve, ¿no? Lo que decía acá es que nosotros podemos poner acá un valor inicial, por ejemplo, de 0.005, ¿no? Y lo que tenemos que poner acá es el valor de la tabla y calculamos, ¿no? Calculamos y nos damos cuenta que la velocidad final es de 0.02, ¿no? Pero nosotros sabíamos de la condición de frontera que la velocidad final tendría que ser cero. Entonces, el método del disparo consiste en que nosotros vamos a cambiar este valor hasta que nos cumpla la condición final, ¿no? Que vendría a ser la velocidad final igual a cero. Entonces, nosotros cambiamos, por ejemplo, le habíamos puesto 0.05, vamos a ponerle 0.03 y vamos a ver cuánto cambia la velocidad. Entonces, si se dan cuenta, la velocidad va disminuyendo y nosotros tenemos que hacer que este último valor, para que cumpla la condición de frontera, sea cero, ¿no? Le seguimos cambiando con 3, se hace cero. A ver, vamos a ver con 2 si se sigue disminuyendo o va a aumentar. Entonces, en este caso, sigue disminuyendo, entonces puede ser este valor. Si le probamos con el 1, mi ejemplo, entonces acá se acerca más a, bueno, no se hace cero, no se hace negativo. Entonces va a estar entre 0.2 y en 0.3. A ver si le ponemos 0.25, un ejemplo, ¿no? Si se hace más cero, entonces estamos yendo bien. 0.04879, ¿no? Entonces vamos a intentar reducirlo más. Vamos a ponerle 0.027, a ver qué valor nos sale. Y nos sale un valor más chiquito, ¿no? Entonces vamos a seguir intentando hasta que nos salga el valor eh, que cumpla, ¿no? A ver, con 0.029, ¿cuánto nos sale? Bueno, acá se hace más chiquito si se dan cuenta, ¿no? Entonces, así intentan hasta encontrar un valor que cumpla la condición que nosotros le damos. Creo que nosotros le dimos 0.297. Eh, nosotros le dimos un valor de 0.2988. Entonces, debe ser por ahí. Si le damos 0.298, bueno, acá nos da por esa la menos 5, ¿no? Entonces estamos yéndonos más chiquito y mientras más chiquito es mejor los datos que nosotros obtengamos. Eh, y bueno, acá tenemos, ¿no? Ya llegamos a 10 a la menos 7. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuál es mi respuesta, no? Nos pedían el perfil de velocidad y el perfil de velocidad se obtiene a través de cómo va cambiando la distancia, cuál es el valor de velocidad que nosotros obtenemos, ¿no? En este caso, mientras más cambiamos la velocidad final, vamos a tener unos datos más correctos. Y ya es el valor último que le dimos, que sea el valor de 10 a la menos 7, que es muy próximo a cero. Entonces vendrían a ser estos mis valores de velocidades, ¿no? Para un x igual a cero, mi velocidad es 0.029, y así sucesivamente va aumentando la distancia y va aumentando y va disminuyendo la velocidad, ¿no? Eso es lo que se quiere en el problema. E inclusive nosotros acá tenemos algunos datos que podemos utilizar, ¿no? Perdón, algunas herramientas. Imaginemos que nosotros queremos un polinomio cúbico que me dé, un polinomio, ¿no? Que me dé la relación entre la velocidad y la distancia. Entonces, ¿los datos dónde lo va a sacar? Lo va a sacar de la tabla de valores, ¿no? Pero si queremos un buen polinomio, tenemos que obtener unos datos que se relacionen entre sí buenos, ¿no? Para que nos dé un polinomio que cumpla con los nuevos datos que nosotros le vamos a insertar. Por ejemplo, le damos un modelo cúbico y si se dan cuenta, el R cuadrado es 0.99, ¿no? Entonces es un modelo que nos va a ayudar bastante a obtener a cierta distancia el valor de la velocidad. Así se puede hacer. Creo que consultes.
No, lo que se busca acá es el perfil, pues el perfil de velocidad. Y el perfil de velocidad es el B sub z, ¿no? A consecuencia también va cambiando el tau sub z, entonces eso también, si es que nos pide, podemos tenerlo, ¿no? Pero lo que nos pide el problema es el perfil de velocidad. Pero igual, también se tiene el tau sub z. Lo que nos importa acá es que cumpla la condición que nosotros le hemos dado, ¿no? Y recordemos que las condiciones de frontera eran esta de acá, ¿no? Para mi x es igual a delta, mi velocidad vendría a ser igual a cero. Entonces, esta condición tiene que cumplir, y esto va a cumplir con mi valor inicial que nosotros le demos, ¿no? Con mi valor inicial que nosotros le demos. Acá, cuando mi x es igual a delta, ¿cuál es? Va a ser mi último punto, ¿no? Mi x es igual a delta, el valor de la velocidad tiene que ser cero, ¿no? En este caso 10 a la menos 7 tiende a cero. Podemos encontrar un valor más chiquito de repente, pero lo dejé ahí porque puede demorarse más, ¿no? Vamos a hacer otro modelo de Bilham para, de repente, entender un poco más cómo se resuelven, pero es lo que le quería enseñar más que todo era el tema que relaciona, ¿no? Las expresiones lógicas con la ecuación diferencial. También puede graficar, ¿no? A ver, acá también me puede graficar lo que es los modelos. Bueno, la característica de un fluido no newtoniano es que la primera parte es constante y luego decae, ¿no? Acá podemos obtener esta gráfica. También podemos obtener la gráfica de residuales, que tienen varias herramientas acá, ¿no? Que les puede ayudar. Ujú. Acá hay bastantes puntitos porque hemos obtenido bastante tabla de valores, ¿no? Y bueno, ya chicos, entonces vamos a seguir. Esto ya lo hicimos la clase pasada. Eh, Acá hay otro ejemplo con el método de disparo para que entiendan un poco mejor. Este es ya con un tema relacionado a transferencia de masa. Por ejemplo, me dicen obtenga el perfil de concentración y el factor de efectividad interno de un catalizador planar utilizando el método del disparo, ¿no? Para una reacción de pseudo primer orden. Bueno, del balance de materia se obtiene esto. La densidad del flujo, que depende de la distancia, es igual a una constante por la concentración del componente A. Y la ley de Fick, bueno, la ley de Fick le he cambiado un poquito. La ley de Fick normalmente me lo dan Na igual a menos D sub A por la diferencial de la concentración, que depende de Z. Pero si se dan cuenta, para el método del disparo, yo necesito dos ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, acá vimos la primera ecuación diferencial, que vendría a ser la diferencial de la velocidad, que depende de x, y la segunda ecuación diferencial era la diferencial de tau sub xz, que depende de x, ¿no? Lo que cambia vendría a ser la primera parte, pero la variable independiente vendría a ser la misma, ¿no? Entonces, acá también vamos a utilizar dos ecuaciones diferenciales. La primera que vendría a ser la diferencial de la densidad de flujo, que depende de z, y la otra ecuación diferencial vendría a ser la diferencial de la concentración, que depende de z, ¿no? Es igual a menos Na sobre dA, ¿no? Que son el flujo y una constante. Y bueno, me dice que el factor de efectividad vendría a ser dado por esta ecuación, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Hay ciertas condiciones de fronteras. Y bueno, si se dan cuenta, vamos a tener que utilizar dos valores iniciales porque son dos ecuaciones diferenciales. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, nosotros tenemos que saber mi condición inicial, ¿no? Para obtener la constante. En este caso, sí me lo dan. Me dicen que el Na sub z es igual a cero. Y bueno, en este punto la concentración es la máxima, ¿no? Entonces la diferencial de C swap se hace cero y por consecuencia el N a su Z tendría cero también, ¿no? Y la segunda condición de frontera vendría a ser esta parte de aquí, que la concentración es igual a la concentración de superficie y el N a sub Z no sé cuánto vale. Entonces, yo necesito dos valores iniciales para poder resolver esta ecuación diferencial,
Para resolver esta ecuación diferencial, yo tengo la condición de frontera, que es esta de aquí. Pero para resolver esta ecuación diferencial de la concentración del componente A, yo necesito un valor de CA sub 0, ¿no? Y ese valor lo tengo, no, yo no tengo ningún valor en este punto, ¿no? ¿Cuánto es la concentración en este punto? Yo no lo tengo, porque este va a ser mi punto inicial. En este punto sí tengo, ¿no? Que la concentración es igual a la concentración de superficie. Pero en este punto mi condición inicial no lo tengo. Solamente tengo la condición inicial de esta ecuación diferencial. Entonces lo que vamos a hacer es similar, ¿no? Vamos a suponer un valor de la concentración de A hasta que me dé una concentración final. ¿Cuánto vendría a ser la concentración final para yo poder eh, asumir que es mi valor real, ¿no? Por ejemplo, acá dijimos que la velocidad final iba a ser cero y que asumiendo un valor inicial, íbamos a ver en la tabla de datos un valor que se aproxime a la condición final, lo que es próximo a cero. Pero en este caso, si yo quiero obtener de la tabla de datos la concentración inicial, este valor, vamos a suponer, ¿y con qué valor lo vamos a comparar? ¿Alguien sabe? ¿O alguien me puede decir? Para un poquito. Porque nosotros vamos a suponer un valor de CA sub 0, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber que ese valor de CA sub 0 va a estar bien? Vamos a ver en la tabla de datos el último valor, ¿no? Pero, ¿cuánto va a valer la concentración en ese punto para yo decir, ese valor cumple con el valor inicial que le he dado, así que el valor inicial que le he dado está bien? ¿Alguien sabe? A ver, dicen por acá. Sí, sí, Enrique. Sí, José, sí han dicho, ajá, está bien. Julio también dice 0.2, ¿no? ¿Por qué? Porque en CSUA, en este punto, la concentración vendría a ser lo mismo que la concentración de superficie, ¿no? Y la concentración de superficie es 0.2. Entonces nosotros vamos a suponer un valor inicial hasta que la concentración final sea 0.2, ¿no? Entonces es lo que nosotros hemos puesto las dos ecuaciones diferenciales, solamente que el valor inicial de las dos ecuaciones le he puesto más abajito, ese es el valor inicial que conocíamos y ese es el valor inicial supuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo ya he iterado, entonces normalmente este valor ya debe ser el que me da el valor final. Y bueno, si se dan cuenta, acá tenemos la concentración, C sub A y C sub A, ¿no? Entonces, mi valor de concentración final es 0.2000662, ¿no? Entonces, es próximo a 0.2, ¿no? De la cual yo puedo decir que mi valor inicial de concentración, una vez llegado a este punto, sería el valor de concentración final, inicial, ¿no? Y ese es el valor que resulta de nosotros iterar. Y lo que hacemos nosotros es, entonces como ya cumple, podríamos asumir que esta es la distancia, esta es la densidad de flujo y esta es la concentración, ¿no? Cómo va cambiando la concentración conforme va cambiando el Z. Es el potencial que tiene las ecuaciones diferenciales al momento de resolver por el método de disparo, ¿no? E inclusive si acá no tengo una distancia, por ejemplo, acá no tengo la distancia de 0.001, ¿no? Y si yo quiero hallar la concentración en ese punto, yo puedo utilizar un modelo con los datos, variable independiente y variable dependiente, y puedo hacer un polinomio de tercer grado, de cuarto grado, y con eso reemplazar el valor de Z en ese punto para obtener la concentración en ese punto, ¿no? Entonces, eso es lo que puede hacer con el método del disparo, ¿no? Y bueno, acá me dan también el cálculo, por ejemplo, de la concentración de superficie, los valores iniciales que le puse, es el que cumple, y mi valor final es 0.2, ¿no? Una forma también de ver. Bueno, acá, por ejemplo, yo puse los datos de la concentración y el Z, y puse la integral, ya que también me pedían el factor de efectividad, ¿no? Me piden el factor de efectividad. Entonces, una vez yo obtengo los datos de la concentración, puedo integrarlo desde 0 a L. L, ¿cuánto vale? 0.01. Entonces, eso es lo que hice. Con los datos obtenidos, lo copié, puse los valores desde 0 a L, que vendría a ser 0 a 0.01, un polinomio de tercer grado, mi variable dependiente es la concentración, mi variable independiente es la distancia, y me calculaba la integral, ¿no? La integral vendría a ser 0.012568, ¿no?
Y con esta integral, calcular el factor de efectividad que vendría a ser la integral entre L por la consideración de superficie, y reemplazando sus datos me salía el valor de... Bueno, reemplazando los datos me debe salir el F que está por acá. Acá está, ¿no? 0.6284. El I es este valor. Y bueno, eso es lo que se puede hacer en la parte de ecuaciones diferenciales. Acá hay otro ejemplo. Hay la ecuación de perfil de velocidad y la gráfica de un fluido no newtoniano con el modelo de Bingham, el modelo que vimos anteriormente, que se desplaza por una pared rectangular hacia abajo, ¿no? Solo que acá me parece que son otros datos. Bueno, a medida de repaso, bueno, del balance de cantidad de movimiento, se obtiene esta ecuación de aquí. Eh, ya. En este caso, bueno, el caso anterior vimos que el balance en cantidad de movimiento estaba dado por temas de gravedad, ¿no? La densidad por gravedad hacía que el fluido vaya hacia abajo, ¿no? Pero en este caso nos están dando datos de presión. Entonces puede haber casos en los cuales el fluido se desplace por gravedad, puede haber casos en los cuales se desplace por diferencia de presión, ¿no? Y cuando se trata de diferencia de presión, el balance de cantidad de movimientos es este de aquí, ¿no? 1 sobre R, diferencial que depende de R por tau su Z, es este de aquí. Bueno, ahí es el balance para los que no han visto, es este de aquí. Y el modelo Bitcam vendría a ser este modelo que vemos acá. Entonces, lo que hacemos nosotros del modelo de Bitcam, hacer las condiciones. Lo que vimos en el ejercicio anterior, lo mismo, solo que acá está un poquito más detallado. Si R de Z es menor que el menos tau su S o el tau su 0, se va a cumplir esta ecuación. Y si es mayor, se va a cumplir esta otra ecuación. En caso sea el valor absoluto de Rz menor o igual al tau su 0 o tau su S, se va a cumplir que la velocidad vendría a ser la máxima. ¿Y qué más? Bueno, esa sería una ecuación diferencial nomás, ¿no? Todo está en relación al diferencial de la velocidad que depende del radio. ¿Cuál sería la otra ecuación diferencial? Pues vendría a ser esto de acá, ¿no? Este es de mi balance y cantidad de movimiento. Este vendría a ser mi ecuación diferencial. Pero recordemos que acá hay una indeterminación, ¿no? 1 sobre R. Entonces nosotros normalmente empezamos desde R igual a 0. Entonces esto se va a cumplir si mi R es mayor a 0. Si MR es igual a 0, nosotros podemos calcularlo de repente por el hospital y vamos a llegar a la relación de que mi tau su RZ es igual a 0 si mi R es igual a 0. O por condición de frontera también podemos decir esto. Entonces ya tenemos esas condiciones y lo que hacemos es ponerlo en el programa, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, acá he puesto las dos ecuaciones diferenciales para utilizar el método del disparo, pero en este caso, acá también he puesto las dos expresiones lógicas, ¿no? Porque acá va a haber un caso en el cual si R es mayor a 0, porque acá no puede ser 0, y si R es igual a 0, el tau su R7 va a ser 0, ¿no? Entonces, en la primera expresión es el modelo de Bingham, ya lo vimos anteriormente, y la segunda expresión vendría a ser el balance de cantidad de movimiento, en la cual me dice, si R es igual a 0, el tau su RZ vendría a ser 0, ¿no? Para cualquier otro caso, es decir, para un R mayor a 0, else vendría a ser esta ecuación diferencial que habíamos puesto acá, ¿no? Menos 1 sobre R, bueno, le he puesto menos tau su RZ sobre R, que es lo mismo, más la diferencia de presión sobre L, ¿no? Donde la diferencia de presión está como símbolo dP igual a 1920, L vendría a ser 10, el mu sub 0 o el mu sub S es 0.4, el R hasta F vendría de 0 a 0.1, ¿no? Eh, y bueno, también tenemos el tau sub S. Ya, bueno, tenemos el mu sub 0 y el tau sub S, me parece, ¿no? Claro, el tau sub S. Ahora, en este caso, el valor que se supone es de nuevo la velocidad, porque el tau su RZ tenemos que valor inicial, o sea, cuando R es igual a 0, el tau su RZ es igual a 0, ¿no? Entonces, ese vendría a ser mi valor inicial. Pero el valor de la velocidad no lo tengo, ¿no? Si yo supongo un valor, hasta que cumpla cuánto, hasta que cumpla mi valor final, ¿no? Acá cuando me dicen la condición de frontera, podemos suponer que la velocidad final en el último punto vendría a ser 0, ¿no? Sí. Ya, entonces este valor vamos a reemplazarlo
hasta que el momento que el radio vendría a ser 0.0, hasta que el radio sea 0.1, mi velocidad vendría a ser un valor cero o aproximado a cero, ¿no? En este caso, el radio va, bueno, acá le puse para 20 puntos para que no me salga tantos puntos, y vemos cómo va aumentando el radio hasta que llega a un radio de 0.1, y la velocidad va cambiando, va disminuyendo, hasta que me dé una velocidad cercana a cero, ¿no? En este caso 10 a la menos 8 es cercana a cero, ¿no? Y bueno, con esto ya podemos calcular el tau su RZ, el tau, bueno, el tau, esos son ya valores constantes que nosotros le hemos puesto. Y adicionalmente, lo que vemos acá es una gráfica, ¿no? Características de los fluidos newtonianos, que la primera parte es constante y luego decae, ¿no? Es una distinción que tienen los fluidos newtonianos. Bueno, acá hay otro ejemplo, pero acá me dice que utilice un modelo de Ellis, ¿no? Recordemos que los fluidos no newtonianos se pueden representar en distintos modelos. En este caso, el modelo de Ellis es un tipo de modelo en la cual se puede usar para nosotros hallar lo que son los fluidos no newtonianos. Y me dan los parámetros de Ellis, ¿no? Bueno, el balance de cantidad de movimiento vendría a ser lo mismo en un flujo en tubo, ya que hay diferencia de presión. Tubería siempre vamos a ver temas de presión. Entonces, cuando hablamos de balance de cantidad de movimiento en presencia de presión, vamos a asociarlo a esta ecuación. Y el modelo de Ellis es este modelo de aquí, ¿no? Bueno, y operando esta ecuación diferencial, vamos a llegar a esta expresión de aquí. Y las condiciones de frontera vendría a ser si mi R es igual a cero, mi tau su RZ es igual a cero, ¿no? En R igual a cero mi velocidad es máxima, entonces eso hace que mi tau su RZ vendría a ser cero. Y si mi tau su RZ es igual a cero, lo que hace acá el- la condición es que, bueno, eso también sea cero, el C sub 1. R igual a cero, entonces esto es C0, mi tau su RZ se hace cero, entonces C1 se hace cero también, ¿no? Y la otra condición de frontera, bueno, eso lo vamos a ver después, pero eh, como mi C1 vendría a ser cero, esto se cancela y solamente nos queda esta expresión de acá, ¿no? Tau su RZ vendría a ser esta expresión. Primero lo que estamos haciendo acá es resolverlo por el método analítico, es decir, integrando, y luego vamos a resolverlo en el Polymath y vamos a ver cuánto cambian los valores, ¿no? Por ejemplo, acá, y una vez tenemos el modelo de Ellis, que es este de aquí, lo que nosotros hacemos es reemplazar este tau su RZ que tenemos acá en estas expresiones de aquí. Tau su RZ, tau su RZ. Y por eso tenemos esas ecuaciones de aquí. Y bueno, integramos y vamos a obtener esta expresión de aquí. Pero en este caso va a haber una nueva constante, ¿no? C sub 2, ya que C sub 1 ya habíamos visto que es cero por la condición. Entonces, para hallar C sub 2, vamos a utilizar la otra condición de frontera. Eh, Acá tenemos la misma ecuación, pero con la otra condición de frontera, R igual a R, mi velocidad vendría a ser cero, ¿no? Entonces, como mi velocidad es cero, eh, esto lo reemplazamos acá. Cero es igual a toda esta expresión, pero cambiado por R mayúscula, y despejando me sale mi C sub 2, esta expresión, ¿no? Esta expresión. Entonces ya tengo C sub 2, lo reemplazo de nuevo y factorizando me queda esta expresión de acá. Esta es mi solución analítica, ¿no? Entonces esta solución me quiere decir que por cada valor que el radio cambie, por ejemplo, para un radio igual a 0.1, para un radio 0.2, para un radio 0.3, me va a dar un nuevo valor de velocidad, ¿no? Ese se conoce por el método analítico que se integra. Entonces, acá tenemos resultados reemplazando en la ecuación de ahí. Es solo en Excel, así que son valores que son reemplazados en la fórmula de acá. Reemplazamos los valores en la fórmula de acá y obtenemos estos valores, ¿no? Y bueno, la gráfica que tenemos es esta. Y estos son los valores, parámetros que nos daban para reemplazar en la ecuación de acá. Pero también lo podemos poner en el Polymath, ¿no? Esta expresión tenemos, ¿no? Si R es igual a cero, entonces el diferencial de tau bueno, el diferencial de tau que depende de R vendría a ser cero. Si no, para cualquier valor diferente a cero, el diferencial de tau que depende de R vendría a ser esta expresión de aquí, ¿no? Eso lo tenemos
en esta parte, ¿no? Si R es igual a cero, el tau su R7 es igual a cero, pero si no, vendría a ser esta expresión de acá, ¿no? Eso es lo que he hecho ahí, es lo que he hecho acá. Eh, no, acá está es tau, ¿no? El diferencial de tau, ¿dónde está? Bueno, si no, lo derivan esto, bajan el radio y les tiene que quedar así, menos tau sobre más dp sobre L, ¿no? Y la otra expresión vendría a ser el valor de la constante de Ellis, la ecuación de Ellis, perdón, que vendría a ser este modelo de acá. Este modelo lo he insertado en el Polymath, este le he llamado phi sub 0, phi sub 1, así que está reemplazada en esta ecuación, ¿no? Phi sub 0, phi sub 1, valor absoluto de tau a la a menos 1, y ya es un parámetro que me tiene que dar, ¿no? Por tau, y al menos está acá. Entonces, acá también he utilizado el método de disparo, ya que ven que son dos ecuaciones diferenciales. He asumido un valor de velocidad hasta que la velocidad final sea cero, ¿no? Para mi R igual a 0.01, mi velocidad vendría a ser cero, ¿no? Entonces, con este valor supuesto, vamos a ver qué me da. Bueno, con el valor supuesto, al final me da... ay, no lo puse, creo que lo tengo acá. Vamos a ver. Acá está. Bueno, acá tenemos el valor de la velocidad, que es 2.219 por 10 a la menos 9, entonces esto es próximo a cero, ¿no? Por lo cual podríamos decir que el valor que le habíamos puesto de 1.125 podría ser correcto, ¿no? En realidad le podemos poner cualquier valor y seguir aumentando hasta que cumpla, ¿no? Con la velocidad final que sea próximo a cero, ¿no? Si yo le pongo 0.5, esto es un valor que está demasiado lejos a cero, ¿no? Entonces yo tengo que cambiar hasta tener un valor que sea próximo a cero. Si le pongo 1, me salía menos 0.125, entonces está próximo ahí. Si le pongo 1.2, eh, me da un valor de 0.075, entonces está por ahí. Si le pongo 1.1, menos 0.025, ¿no? Entonces, de repente está por acá, vamos a ponerle 1.2 y así jugamos hasta que nos dé un valor próximo a cero, ¿no? Entonces, vamos a poner con 1.3 cuando nos da, y si se aleja del valor que tenemos que regresar, ¿no? Entonces se aleja, entonces tiene que estar entre ese rango. Está con 2, de repente podemos poner 2.8, ¿cuánto nos da? Y jugamos, por ejemplo, acá está con 0.003, entonces está cerca, de repente le podemos poner 1.26, y vemos que se está acercando, así que vamos a ponerle se está reduciendo, 1.25, a ver cuánto nos da, y este creo que era el valor que teníamos que ponerle para que nos dé un resultado bien. Bueno, acá vemos que ya está por irse a la menos 9, entonces es un valor que cumple bastante bien. Si no queremos ver tantos datos, como le dije, podemos poner acá en ajustes, ponemos en la parte de ecuaciones ordinarias y le cambiamos la cantidad de datos, ¿no? La cantidad de datos mínima le dije que era 20, así que podemos poner 20, eh, y nos va a dar una tabla más chiquita, ¿no? Ya con los valores, y vemos que el último valor era por 10 a la menos 9, que es próximo a cero, ¿no? Y acá ya podemos obtener distintas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un polinomio que nos dé la relación de la velocidad y el radio de tercer grado, ¿no? Y aparte podemos tener la gráfica y los residuales. Bueno, ese es el polinomio. Por ejemplo, acá el r cuadrado es 1, entonces es un valor que está, o que casi cumple con todos los valores que le vamos a dar. Eh, este vendría a ser el valor de la diferencia entre lo calculado con el polinomio y el valor que nosotros tenemos de datos, pero acá está en rango de 10 a la menos 7.
O sea, es un valor bien, bien chiquito, ya que, por ejemplo, si le ponemos escala, si le ponemos entre mínimo de y menos uno y uno, va a aparecer que los puntos están juntitos, ¿no? ¿Ven? Acá esto indica que los datos que tiene el modelo casi no se diferencian en nada, ¿no? Y lo que se busca normalmente es obtener esta gráfica, una gráfica en la cual los puntos, o sea, la diferencia, están en la línea de x igual a cero, ¿no? En la función indica que los resultados no van a variar mucho. Y bueno, esta vendría a ser la gráfica, solamente que acá está un poquito fea. Ya, inclusive le podemos poner 1.5 de repente y se acomoda un poco, ¿no? 1.3 de repente, a ver qué parece. Y ya, así podemos jugar para obtener una gráfica más bonita. Y bueno, ya serían hasta ahí todos los ejercicios por hoy. Y ya mañana terminaríamos con unos últimos ejercicios. Más que todo la parte de modelamiento no lineal para ya terminar y estén listos para su examen, ¿no? Su examen de repente viene algunos ejercicios que hicimos, solamente le cambiamos algunos datos. Así que, bueno, sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta parte. Igual, si no han entendido alguna parte, le van a pasar el video para que puedan repasar. Ya chicos, de repente soy un poco pesado, pero mañana voy a traer unos ejemplos más sencillos para que puedan verlo. Solo que no sé si hay algunos ejemplos aplicados a fenómenos de transporte y mañana vamos a hacer otros ejemplos de termo y también un poco más sencillo, ¿no? Para que vean lo que se puede hacer. Así que ya para no cansarlos, ya terminamos hasta ahí, chicos. Y mañana, vengan, no se olviden la última clase y ya seguimos. Ya chicos, entonces Ya, cuídense. Rodrigo, Sí. una pregunta. Disculpa, dijiste que la clase estaba grabada, pero ¿dónde lo podemos encontrar el video? Ah, los chicos me parecen que ya mañana o el sábado van a compartirlo. Su examen creo que va a ser el domingo, así que se van a tener un día para estudiar. Ya, muchas gracias. Ya chicos, entonces bueno, repaso nomás igual un repaso de repente hacemos mañana y ya nos vemos. Así que cuídense chicos. Hasta luego.